Imagínate que obligas a tu hijo de 1 o 2 años a cargar con una maleta, con una mochila llena de piedras durante toda su vida. Esto sería algo cruel, ¿no? Pues desgraciadamente es lo que muchas veces los padres hacen, haciéndole que carguen sus traumas de la infancia, los problemas familiares, problemas en el matrimonio. Y la realidad es que muchas veces usan a sus hijos como terapeutas de sus propios tormentos y de las situaciones y frustraciones que están viviendo. Y eso es lo más destructivo para la vida de un niño, para la vida de un adolescente. Así es que quédate con nosotros porque vamos a aprender cómo librarnos de esta maldición. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Paternidad con Propósito. Mi nombre es Carlos Hernández y en este espacio, hombres y padres, nos incomodamos para crecer y para ser cada día mejores padres. Y como se llama este podcast, Padres con Propósito y con Visión. El tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy es hijos terapeutas. Sí, escuchaste bien, hijos terapeutas. Y el error que destruye desde la infancia. Esto es algo que debemos de poner mucha atención. Vamos a ver y analizar en este episodio la trampa del desahogo. Como la indiferencia en los momentos de frustración, en los momentos que los papás están atravesando por conflictos, tal vez en el matrimonio, en las finanzas o tal vez traumas que no han sido sanados de su propia infancia, están siendo el paño de lágrimas de las crisis que ellos están pasando y están llevando a sus hijos a ponerle esas cargas tan pesadas como una mochila que lo llevan y los obligan a cargar con ella desde muy temprana edad y es algo que está afectando en su vida adulta. También vamos a ver la radiografía bíblica, qué dice la palabra de Dios con este aspecto y principio espiritual y también psicológico de la herencia de esos traumas. Son las fracturas matrimoniales que estamos depositando en nuestros pequeñitos. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Y tercero, vamos a ver los síntomas del daño que esto produce. ¿Cómo se manifiesta este peso de conducta en nuestros hijos que se manifiesta a través de ansiedad, de problemas de rendimiento, a veces en la escuela, aislamiento, rebeldía, depresión, violencia? Y todos estos son síntomas provocados por este mal que estamos causando de una manera tal vez inconsciente en nuestros hijos, pero que tiene que ser corregida. Y también vamos a ver la realidad que esto conlleva. Vamos a ver las herramientas para poder liberar a nuestros hijos de esos traumas que nosotros mismos le hemos transmitido y que muchas veces son maldiciones generacionales. Es decir, a veces como padres repetimos o hacemos lo que nosotros vimos y aprendimos en nuestra casa. Y mi amigo, es por eso que tenemos tantos problemas y tantas situaciones, precisamente por la herencia que nosotros recibimos. Pero vamos a aprender cómo desarraigar esos principios en nuestra vida para nosotros poder liberar a nuestros hijos y vamos a recibir las claves prácticas para levantar un muro de protección, para poder estar ayudando emocionalmente a nuestros hijos y rodeándolos de una seguridad donde ellos puedan crecer y puedan avanzar hacia un futuro mejor. También vamos a ver el mapa de restauración, le llamo yo. Son los pasos exactos que nosotros necesitamos dar, como perdonar, sanar relaciones y quitarles también de encima ese peso que se convierte en una carga durante toda su vida. Vamos a aprender cómo devolverles la libertad para que sean simplemente niños que crezcan con libertad y que crezcan en un ambiente de amor y en un ambiente de paz. Así es que vamos a entrar directamente al tema y vamos a hablar de verdades y del daño tan profundo que causan nuestros hijos cuando nosotros los involucramos en los problemas matrimoniales. Como lo decía hace un momento, a veces nosotros
hacemos a nuestros hijos como si fueran terapeutas. No buscamos a veces la ayuda de Dios, y ese es el mayor error. Cuando hay problemas en tu vida, problemas en el matrimonio, en la familia, tenemos que aprender que como papás necesitamos tener un corazón sano para poder guiar a nuestros hijos, cosa que hemos estado hablando en los episodios pasados. Y debemos de saber que al primero que tenemos que correr es a Dios para buscar el apoyo, la ayuda, el refugio, la guianza, la protección. Pero no son nuestros hijos los que deben de llevar nuestras cargas. A veces les exigimos que cumplan las metas o sueños que nosotros mismos no hemos cumplido o no pudimos cumplir por alguna situación en la vida, por falta de recursos, por falta de oportunidades o porque tus padres no estuvieron cerca de ti. Pero a veces desde que los niños son muy pequeñitos, les imponemos esas cargas y los tratamos como si fueran gente adulta y con mucha severidad. Por ejemplo, cuando yo tuve a mi primer hijo, Alan, mi esposa me decía, tú tratas a Alan como si fuera como si fuera un soldadito. Yo tenía una formación, estuve en la academia de policía y fui instruido por militares viejos, de la vieja escuela. Y entonces cuando nace mi primer hijo, en esa disciplina y en esa dureza, que nunca la tuve antes en la casa con mis padres, nunca tuve una disciplina, una corrección de mi padre, y la primera corrección y disciplina que aprendí fue la militar que recibí en esa escuela, en ese instituto de la policía. Entonces yo quería formar a mi hijo para no fracasar, hacerlo un verdadero hombre, hacerlo que fuera fuerte en la vida. Y lo trataba como si fuera un soldado. Párate, haz esto, haz lo otro, tienes que hacer, y a esta edad tendrías que hacer esto. Y no dejamos crecer a nuestros hijos, todos tus hijos. Tú puedes tener 1 o 10 hijos y todos son diferentes, todos aprenden y crecen y maduran a un ritmo diferente, todos tienen diferentes capacidades y a veces les exigimos a nuestros hijos porque en la frustración que nosotros hemos vivido, tal vez de la pobreza, tal vez de la desintegración familiar, les ponemos cargas a nuestros hijos porque queremos ver nuestros sueños cumplidos en la vida de nuestros hijos. Y eso, mi amigo, es un gran error. O por ejemplo, cuando hay padres que le dicen a tu hijo, la única razón por la cual yo estoy con tu madre es por ti. Si tú no estuvieras, yo ya no estaría en este lugar. Qué duras palabras. Qué duras palabras para un pequeñito que no entiende nada. Encima, ahora se siente responsable porque papá y mamá están peleando. La mamá le dice, yo solamente me casé porque me embarazó tu padre. Así como si hubiera sido algo. Y me embarazó tu padre y por eso estoy aquí. Y me arruinaste la vida. Y palabras duras le dicen, me arruinaste la vida. Yo tenía una carrera, no pude desarrollarla. No pude desarrollar mis sueños porque naciste tú. Y te tengo que cuidar. Entonces metemos a los hijos en una crisis tan fuerte de identidad, de falta de valor, y entonces es por eso que crecen con muchos problemas y situaciones. Papá, mamá se pelean y parece que los niños, y a veces tan pequeñitos que ni siquiera entienden las palabras y a veces groserías que están hablando o que le estás diciendo de su papá o que como papá le dices de su mamá, ni siquiera entienden el concepto de lo que estás hablando ni las palabras que estás hablando. Mucho menos pueden ser responsables, pero parece que mamá o papá se desahogan en ese momento porque quisieran que ellos les arreglaran los problemas. Y papá, tu hijo no es tu terapeuta. Tu hijo no va a resolver tus problemas. No cometas ese error de quererlos cargar constantemente con los problemas que tú tienes. A veces los problemas que estás teniendo con tu esposa, el mal carácter, la frustración, la volcas contra tus hijos.
en el trato, en la indiferencia, en el mal carácter. Es decir, tus hijos no tienen la culpa de los errores o de los problemas que ustedes tienen, y eso es algo que debes de entender, porque mientras que tú no entiendas este principio espiritual que vamos a ver ahora a través de la palabra de Dios, vas a estar arruinando la vida de tus hijos. Sí, escuchaste bien, vas a arruinar la vida de tus hijos. Hoy por eso tenemos un gran problema, y digo problema porque tenemos una generación que no cree en el matrimonio, que tenemos una generación que ni siquiera quiere tener hijos, prefiere tener perros o tener mascotas y no quiere tener hijos. Hasta hacen chistes, memes en las redes sociales y dicen, mi abuela tuvo 15 hijos, mi mamá tuvo 5. Yo a mi mamá ya le di 2 perros. Es todo lo que le voy a dar. Porque los hijos crecen con tantos traumas, con tantas cargas que llevaron desde la infancia, que cuando ellos llegan a una edad adulta, ellos ya no quieren nada con la familia. No quieren nada, ya no creen. Una hija ya no cree. Tu hija va a llegar el momento donde ya no creen los hombres. O tu hijo ya no cree en las mujeres, ya no creen en el matrimonio. Y no quieren tener esa descendencia, no quieren tener hijos. Ya no les interesa dejar un legado porque ellos no recibieron un legado. Eso es algo que tenemos que poner mucha atención, porque si nosotros estamos volcando estos traumas sobre nuestros hijos, el problema es que la palabra de Dios dice que la maldad se va multiplicando sobre la tierra. Es decir, que todo el mal que las palabras de tus padres, la ausencia, los traumas causaron en tu vida, y cuando tú los volcas sobre tus hijos, no van a ser los mismos, no va a ser de la misma magnitud. Eso se va a amplificar, se va a magnificar, de tal manera que vas a crear una bomba de tiempo en la vida de tus hijos. Entonces, pongamos mucha atención a lo que la palabra de Dios dice en Ezequiel capítulo 18, verso 2 y 3. En el verso 2 dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los niños tienen dentera. Este era un dicho muy común y popular en tiempos bíblicos, que los padres, por haber comido las uvas amargas, es decir, los problemas, las situaciones que los padres están teniendo, son los hijos los que pagan las consecuencias. Al comer las uvas amargas, no solamente crea un problema en la encía y en los dientes, sino también en el sistema digestivo. Este problema, dice, finalmente no lo están sufriendo y no lo sufren los padres, sino los dientes de los hijos son los que tienen la dentera, son los que sufren, son los que llevan los problemas. Pero mira lo que dice el verso 3. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán. Nunca más los hijos sufrirán la dentera por los padres haber comido esas uvas amargas. Nunca más, no se repetirá sobre tus hijos esta maldición o este refrán que solamente trae cargas. Y a veces pensamos, bueno, los hijos tienen que aguantarse porque son los hijos y tienen que llevar la responsabilidad que sus padres evaden. ¿Sabes que hay hijos que están sufriendo mucho porque tienen que ser el padre? El papá se va de la casa y la mamá le dice, ahora tú eres el hombre de la casa. Ahora tú tienes la responsabilidad de tus hermanos. Mamá, papá, en este tren de vida con principios materialistas, en una cultura completamente materialista, donde los padres están inmersos en el trabajo y sumergidos en un afán, le dejan a los hijos mayores la responsabilidad de los hijos. Es decir, que un adolescente a los 12 o 13 años ya cuida 3 niños. Y ya tiene que cambiar pañales, darle el alimento, disciplinarlos y muchas veces corregirlos. Si los hermanos menores cometen un error, hacen una travesura, rompen algo,
Cuando papá, mamá llegan a la casa, entonces con dureza, tú tenías que cuidarlos, tú eras el responsable. Y si les llega a pasar algo a esos pequeñitos, el responsable es tu hijo mayor o tu hija mayor. Eso es un completo error, porque mientras que tú no cargues o no tomes responsabilidad de tus propias cargas y de tus propios problemas, entonces vas a estar destruyendo la vida de tus hijos. Por eso muchas de las veces los hijos crean una rebeldía con los padres. La razón por la cual muchos hijos se quieren ir de casa, hijos que son adolescentes, ni siquiera son adultos. Estoy hablando 15, 16, 17 años y ellos ya están pensando irse de la casa. Muchos jóvenes quieren estudiar y quieren ir a la universidad. Pero ¿sabes por qué? Porque quieren irse al otro lado del país, lejos de las cargas, los conflictos emocionales y sentimentales de su familia. Quieren huir. Y muchas veces esos jóvenes se gradúan y jamás regresan al hogar, jamás regresan a la familia. ¿Por qué? Porque están tan traumados, están tan heridos, están con tantos resentimientos que ellos prefieren alejarse. Esto destruye completamente no solamente la vida de tu hijo, porque quiero decirte algo que tal vez no estás considerando, que el día de mañana tú y yo no vamos a estar sobre esta tierra. Nadie vamos a ser eternos. ¿Qué va a pasar el día que tú no estés? ¿Qué va a pasar el día que tu esposa ya no esté sobre la tierra? ¿Quién va a unir a tus hijos? ¿Quién va a unir a tu familia? Si lo que provocaron esa carga que metiste fue un distanciamiento que muchas de las veces es irreconciliable. Entonces, tenemos que aprender lo que la palabra de Dios nos dice y debemos de poner mucha atención. En Colosenses capítulo 3, verso 21, dice: Padres, no exasperéis a sus hijos para que no se desanimen. Dos palabras tenemos que entender en este versículo, en este pasaje bíblico, y es exasperar. Exasperar quiere decir llenar de ira, de coraje o de resentimiento, pero dice que exasperar a tus hijos es provocar en ellos desánimo, para que no se desanimen. ¿Sabes cuál es otra palabra para describir esto? Depresión, problemas de ansiedad, problemas, ataques de pánico que tus hijos están sufriendo ahora por las cargas que tú le estás poniendo a tus hijos. Porque la palabra de Dios también me enseña que son los padres los que atesoran para los hijos y no los hijos para los padres. Es decir, que no es tu hijo el que te debe de proveer protección, ni el que te debe de proveer emocional o el apoyo o que te debe de escuchar. No cometas este error. Si hay problemas en la casa, en el matrimonio, en la familia, tomen el tiempo de encerrarse en un cuarto, sentarse, orar, doblar tus rodillas delante de Dios y juntos clamar a Dios y buscar una solución en Cristo Jesús para poder sacar el matrimonio y la familia adelante. Pero no exasperes, no llenes de rebeldía y de desánimo el corazón de tus hijos por poner estas cargas, porque ellos no son los que tienen que proveerte. Hay mamás y también papás, por ejemplo, que son muy duros, muy estrictos con sus hijos en el concepto escolar. Te tienes que esforzar, te tienes que dar lo mejor. Y es cierto, tenemos que apoyar a nuestros hijos, impartirles visión, impartirles sueños, eso es verdad. Pero muchas de la motivación detrás de esto, de un padre y una madre, es que está pensando que el hijo cuando se gradúe la va a sacar de pobre. O le va a comprar la casa que nunca pudo comprar, o el papá va a decir, me va a poner el negocio. Y tienes que saber que cuando tus hijos estudian, tus hijos te van a honrar, claro, y te van a ayudar en el día de tu vejez si haces un buen trabajo. Pero también he visto a lo largo del tiempo tantos padres, papá y mamá que piensan de esta manera. El día que su hijo se gradúa, toma su maleta, se va de la casa y nunca vuelve. ¿Sabes por qué? Porque los exasperaste, los llenaste
tanto desánimo y depresión que ellos prefieren huir y no estar cerca. Entonces no son tus hijos los que te deben de proveer, no son los que deben de atesorar, o sea, proveerte el apoyo moral, el respaldo, estar contigo. Eres tú el que debe de estar con tus hijos. Nosotros, por la gracia de Dios, aprendimos a través de nuestros pastores y nuestros padres espirituales este principio. Nunca, y tratamos siempre de los conflictos, porque en el matrimonio siempre hay desacuerdos, siempre hay conflictos y a veces los conflictos suben de tono. No estoy diciendo que haya golpes y haya violencia, pero a veces uno de los dos o los dos tendemos a levantar un poco la voz. Y esto no quiere decir que haya violencia, pero nosotros aprendimos a hacer esto cuando nuestros hijos no estaban. Aprendimos a confrontar los problemas, a no dejarlos pasar, pero solucionarlos o atenderlos o confrontarlos en el momento que nuestros hijos no estaban presentes, preferiblemente si no estaban en casa o cuando estaban dormidos. Tanto es así que cuando mi hija era, no recuerdo la verdad, tendría algunos 10 o 12 años, un día íbamos en el carro manejando y como siempre, yo no sé tu familia cómo sea, pero las mujeres son muy especiales y más la mía. Y cuando me dice, vamos a comer, quiero ir a comer, nos subimos al carro y siempre le pregunto, ¿qué quieres de comer? ¿A dónde vamos? No sé, a donde tú quieras. Y yo digo, bueno, está bien, vayamos a este lugar. No, eso no me gusta. Ok, vayamos a este. Y siempre es lo mismo y siempre acaba, no, yo no quiero ir ahí, tú no ahí. Siempre nos pasa lo mismo. Y en cierta ocasión mi hija entonces se quitó el cinturón, iba en el asiento de atrás, se quitó el cinturón, metió las manos, dijo, por favor, no se peleen, solamente tienen hambre, dijo. No se peleen, todo lo que tienen es hambre, ya vamos a ir a comer. Y nos reímos y la volteamos a ver. Dijimos, tú no sabes lo que es una pelea, esto no es una pelea. Aquí estamos negociando amablemente, eso no es una pelea. Y nunca vio una pelea, nunca vio una discusión, nunca vio que yo maltratara ni físicamente ni verbalmente a su mamá, tampoco vio que ella me faltara el respeto. Ella nunca le habló mal de mí a mis hijos. Y eso es una de las razones por las cuales mis hijos me honran y me respetan, porque mi esposa no arruinó mi imagen delante de ellos, al contrario. Una mamá siempre debe de hablarle bien a sus hijos de su padre y al revés. El padre siempre tiene que hablarle lo mejor de su mamá a sus hijos, de tal manera que sus hijos cuando crezcan, aunque tenemos errores como padres y nos equivocamos, pero los hijos deben de creer en la familia, deben de creer en el matrimonio y deben de creer en la paternidad. Eso es lo que nosotros provocamos cuando rompemos con estas maldiciones generacionales. Pero primero tiene que haber un arrepentimiento, porque tus hijos no nacieron para sanar tus heridas ni para cumplir tus propios sueños que no lograste. Ellos nacieron con un propósito específico. Por eso la palabra dice en Proverbios, dice, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Cuando dice instruye al niño en su camino, los teólogos y estudiosos dividen las opiniones entre el camino de Dios, instruye al niño en el camino de Dios o instruye al niño en el camino que Dios ha trazado para su vida. Porque la palabra de Dios dice que Dios ha preparado las buenas obras para que nosotros caminemos en ellas, y también dice que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Entonces tus hijos tienen un futuro glorioso en Cristo Jesús, tienen un destino de gloria, pero tú tienes que encaminarlos, tienes que llevarlos en ese propósito. Pero debemos de dejar de volcar nuestra ansiedad y nuestras frustraciones sobre nuestros hijos. Ten mucho cuidado. Mi papá y mamá que me estás escuchando, hoy es un buen día para pedir perdón a Dios, pero también para pedir perdón a tus hijos.
porque tus hijos son pequeños o tal vez adolescentes, o tal vez la razón por la cual tus hijos que son mayores no quieren traer a sus nietos a casa. ¿Sabes que esta es una realidad? Que el legado se ha roto, los lazos de familia se han roto y los papás no quieren traer a sus hijos con los abuelos a casa. ¿Sabes por qué? Porque no quieren que repitan esos ciclos. Entonces hoy es un buen día para reconocer delante de Dios. Primero pedir perdón a Dios por los errores y pecados que hemos cometido, pero también es un buen día para que hoy tú pidas perdón a tus hijos. Y después de este episodio, tendrás que tomar el teléfono, empezar a mandar algunos textos, hacer algunas llamadas y entonces poder tomar el tiempo para mirar a los ojos a tu hijo, a tu hija y reconocer que te equivocaste y reconocer que causaste daño en su vida. Si tú reconoces esto, entonces le estás proveyendo bases firmes a tus hijos para que ellos puedan tener una familia llena de amor, llena de paz y que puedan avanzar en el propósito y destino que Dios tiene para ellos. Así es que el día de hoy vamos a entregar estas cargas al Señor y pedir perdón, pero también pedir que Dios sane nuestras heridas, que Dios sane nuestro corazón, que cambie nuestra manera de pensar para que nosotros estemos tomando decisiones correctas y acciones efectivas sobre nuestros hijos para corregir este daño y este error que viene de generación en generación. Pero la palabra de Dios dice que en Cristo Jesús se rompió toda maldición y debes de creerlo. Así es que cierra tus ojos si puedes hacerlo y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias, Señor, por esta palabra y gracias por la gracia y misericordia que recibimos de ti, Señor. Porque en tu misericordia recibimos perdón de pecados, los errores que hemos cometido y en el día de hoy no queremos venir a justificarnos delante de ti. No queremos venir a poner pretextos y excusas por los errores y el daño que hemos cometido. Solamente tomamos responsabilidad y nos humillamos delante de ti y pedimos perdón, Señor. Perdón por lo que hemos provocado en nuestros hijos. Pedimos, Señor, que sanes nuestro corazón, que cambies nuestra manera de pensar y que nos ayudes a ser mejores padres, a dejar un legado de fe a nuestros hijos y ayúdanos para nosotros impartirles la mayor herencia que podemos darle, que es la herencia de fe. Sana nuestras heridas y oro, Señor, por la relación de padres e hijos. Tu palabra dice que tú harás volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Oro por las relaciones que están rotas, para que haya sanidad, para que haya restauración y la familia venga a una unidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si este episodio te confrontó y fue de bendición para tu vida, compártelo con otros padres que tienen necesidad y que están pasando por problemas el día de hoy. Y no olvides suscribirte y dejar tus comentarios, que los estamos leyendo y nos ayuda a nosotros y también a todas las personas que lo están escuchando. Entonces, seguimos contribuyendo en este podcast llamado Paternidad con Propósito para formar padres con visión. Así es que te mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo episodio. Bendiciones.